Bien. Vamos a poner la fecha para la validación 2 primero. La voy a anotar. Validación 2. Hoy es 23. 29, 30 y 31. 29, 30, 31 de julio. Y recuperatorio 2 quedaría para 6 y 7 de agosto. ¿Estamos? ¿Pudieron anotarlo? Sí. Bien, voy a tachar esta, voy a poner acá con colorcito, para que esta vez no me olvide. Ay, Dios, Lanay, creyendo que era miércoles. Bien, perdón. Módulo 3. ¿Sí? Familia, cultura y diversidad. ¿Sí? Lo que vamos a ver el día de hoy, o vamos a comenzar a ver el día de hoy. Primero que todo, ¿qué es la cultura? ¿Sí? La cultura, que es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana, ¿sí? Donde se incluyen aspectos como son las costumbres, como son las tradiciones, como son las normas, ¿sí? Como son el modo de un grupo de pensar, ¿sí? A sí mismo, de comunicarse, de construir una sociedad, ¿no? Lo que es la palabra en sí, cultura, ¿sí? Es un término bastante amplio, que en realidad proviene del vocablo latino cultus, ¿sí? Y a su vez es derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado, ¿sí? Lo que hoy en día se conoce como cultivar. ¿Bien? La cultura, entonces, ¿qué hace? Abarca aspectos como son, por ejemplo, la religión, como es la moral, ¿sí? Como son las artes, como son el protocolo, la ley, la historia, la economía de un determinado grupo, ¿sí? Y es un término que en sí se utiliza para referirse a distintas manifestaciones del ser humano. ¿Bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Características o algunas características de la cultura, ¿cuáles son? Una, que se vale de la creación y de la producción humana, ¿sí? Otra característica de la cultura es que es generada y es compartida por grupos de la sociedad, ¿bien? De acuerdo a qué aspectos geográficos, aspectos sociales, aspectos económicos, ¿sí? Otra característica de la cultura es que es dinámica, ¿sí? Por lo que va cambiando, va mutando de acuerdo a las necesidades del grupo, ¿sí? La cultura también es diversa, no existe una única cultura universal. Hay muchísimos tipos de culturas de acuerdo a diferentes criterios, ¿no? ¿Sí? La cultura también es aprendida por los miembros de un grupo. ¿Bien? Y la cultura se vale tanto de elementos materiales como inmateriales y se transmite de generación en generación, ¿no? ¿Sí? Bien, y toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos. ¿Cuáles son esos 6 elementos básicos? Valores, ¿sí? Que son ciertos criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad, ¿sí? Esos valores guían el comportamiento de los individuos de una determinada cultura y son bases de las normas. ¿Bien? Otro elemento básico son las normas y las sanciones, ¿sí? Que sería la normativa por lo que se rigen las sociedades, ¿sí? Ya sea de forma explícita o sea de forma legal, ¿sí? O protocolarmente o subjetivamente.
Bien, y existen muchísimos tipos de normas jurídicas, morales, religiosas, ¿sí? Y en muchos casos, si no se cumple, es un motivo de sanción, ¿no? Bien. Otro elemento básico es las creencias, ¿sí? Las creencias, que sería esto del conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca de el ser humano, de su propósito, del universo, ¿sí? Otro elemento son los símbolos, ¿sí? Los emblemas, las formas, los signos que contienen un significado dentro de una cultura, ¿sí? El lenguaje. El lenguaje es esto del código compartido que permite a los individuos comunicarse a través de el habla, del cuerpo, de la escritura, ¿no? Y la teología, ¿sí? Que son ciertos conocimientos que se aplican en una disciplina ¿para qué? Para mejorar el procedimiento o la producción de servicios y de bienes, ¿sí? Con esto de las grandes revoluciones tecnológicas que hubo y sigue habiendo, acarrearon cambios culturales mucho más profundos, ¿no? ¿Sí? Y hay diferentes también tipos de cultura. Bien, la cultura entonces se puede clasificar de acuerdo a distintos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Según el aspecto socioeconómico, ¿sí? Que tenemos dentro del aspecto socioeconómico la cultura de élite, que es aquella que se sostiene desde las altas esferas del poder dentro de una sociedad. Después tenemos la cultura popular, que es el conjunto de manifestaciones y elementos culturales propios de un pueblo, y tenemos la cultura de masas, ¿sí? Que está formado por ciertos bienes culturales que son presentes por medios masivos de comunicación, ¿sí? Bien. Otro criterio es según el uso de la escritura, y ahí tenemos las culturas orales o ágrafas, perdón, se me había ido la palabra, que son aquellas que no coincide la escritura, o sea, que no conocieron, mejor dicho, la escritura y utilizaron esto de la forma oral para transmitir, para conservar todas sus tradiciones. Y después tenemos la cultura letrada, ¿sí? Que son aquellas culturas que en realidad surgieron luego de la invención de la escritura. Y utilizan obviamente esa herramienta para transmitir todos los rasgos culturales de una generación a otra generación, ¿sí? También tenemos las culturas según la religión, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, la cultura teísta, ¿sí? Que son aquellas que creen en una divinidad superior y suelen ser monoteístas, ¿sí? O politeístas. Monoteístas cuando creen en una sola divinidad y politeístas cuando creen en más de una divinidad, ¿sí? Y después tenemos la cultura no teísta, ¿sí? Que son aquellas que no creen en una divinidad superior, ¿bien? Sino, por ejemplo, que, a ver, es otorgado todo ese poder a otro tipo de fuerza, como la fuerza natural, ¿no? ¿Sí? Después tenemos la cultura según la forma de producción, ¿sí? Tenemos la cultura nómade, ¿sí? Que son aquellas que no se asientan de forma permanente en un lugar geográfico, ¿bien? Las culturas urbanas, ¿sí? Que son aquellas que se desarrollan en ciudades, que mayormente toda su economía se basa en actividades como los servicios y el comercio, ¿sí? Las culturas rurales, ¿sí? Que son aquel tipo de cultura tipo sedentarias que se asientan en zonas rurales, ¿sí? Y que su economía se basa en agricultura y ganadería, ¿sí? Mayormente también en estos grupos comparten tradiciones, costumbres, ciertos rasgos propios.
Después tenemos, por ejemplo, según la distribución geopolítica, que tenemos la cultura global, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la cultura regional, la cultura nacional, la cultura local, ¿sí? Cultura global es aquella que se da en un espacio geográfico más amplio, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, cultura occidental, ¿sí? Cultura oriental, bien, depende de también los hemisferios y demás. Después teníamos la cultura regional, que es aquella cultura que comparten los países que forman una región, ¿sí? Ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Cultura nacional, que son aquellas que se desarrollan dentro de un determinado estado, ¿sí? Y la cultura local, que es aquella que se desarrolla en, digamos, proporciones mucho más pequeñas en un territorio. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante la cultura, es tan importante, sí, la cultura y la diversidad cultural? Porque hay muchísima diversidad cultural, ¿sí? La cultura en realidad es creada por el ser humano, ¿sí? Y está presente en donde los grupos sociales. Entonces, todos los individuos nos vemos afectados e interpelados por la cultura, ¿sí? Y la cultura es importante porque aporta ¿qué? Identidad a las personas, aporta sentido de pertenencia, ¿sí? Y a través de la cultura uno se expresa, uno a través de la cultura incorpora también un estilo de vida, uno comparte, uno se relaciona con sus pares, ¿sí? Y se acuerdan que yo les dije antes, al principio, que la cultura incluye bienes materiales y bienes inmateriales, ¿sí? Que son creaciones que reflejan los valores de una sociedad y se plasman en formas artísticas, la música, la arquitectura, la literatura, la gastronomía, la danza, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? En lo que es cultura. Sí. Bien. Familia, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, se puede definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermano, etcétera, con vínculos consanguíneos o no, ¿sí? Con un modelo de existencia económico y social común, con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan. Bien, sabemos también que hoy en día, ¿sí? Los tipos de familias actuales, digamos, son muy diferentes a las familias de hace 50 años atrás, ¿sí? Bien, cambió muchísimo los tipos de familia. Entonces, la evolución del concepto y los tipos de familia también varió progresivamente, ¿sí? Al igual que lo hizo la sociedad, lo hizo la cultura, y eso que todavía nos falta mucho. Y ahí se dio lugar a la diversidad, ¿sí? Bien, a ver, antes solo se podía hablar de familia nuclear. ¿Cuál es la familia nuclear? Mamá, papá, hijos, ¿sí? Actualmente tenemos otros tipos de familias. Familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstruidas, familias de acogida, familias adoptivas, familias extensas, familias monoparentales, ¿sí? Vamos a ver cada una de esos tipos de familia, ¿sí? Tenemos, primera, familias biparentales sin hijos, ¿sí? Que son formadas, o son familias, mejor dicho, formadas por una pareja de adultos que no tiene hijos.
¿sí? Pueden estar casados o en unión de hecho o apachurrados, como decimos nosotros, ¿sí? ¿Qué pueden decidir no tener hijos? ¿Por elección personal, por razones médicas o porque están en una etapa por ahí muy temprana de su relación en la que aún no han tenido hijos, ¿no? ¿Sí? Después tenemos familias biparentales con hijos, ¿bien? Son esas familias que están compuestas por dos adultos, ¿sí? Con uno o más hijos biológicos o adoptivos. ¿Sí? Es una de las estructuras familiares más comunes, por así decirlo, entre comillas, comunes entre comillas, ¿sí? Que los padres comparten ¿qué? Responsabilidad de la crianza y el cuidado de los hijos. ¿Bien? Luego tenemos familias homoparentales, que son familias formadas por parejas del mismo sexo que tienen hijos, ya sean biológicos, adoptivos o por medio de reproducción asistida, ¿sí? ¿Qué pasa con estas familias? Algo bien característico de este tipo de familias homoparentales, que enfrentan aún hoy en día desafíos legales y sociales específicos, ¿sí? Dependiendo del reconocimiento de los derechos que tengan en su país, en su comunidad, para no ir más lejos. Bien, luego les nombré familias reconstruidas, ¿sí? Que son familias formadas por adultos que tienen hijos de relaciones, digamos, anteriores y que deciden formar una nueva familia. Bien, ¿sí? Que involucre, digamos, esto de la convivencia muchas veces de hijos de distintas relaciones, ¿sí? Y muchas veces requiere también esto de ajustes emocionales, logísticos, para todos los miembros de la familia, ¿sí? Luego tenemos familias monoparentales que eh, son esas familias en las que uno de los padres es el único responsable del cuidado y la crianza de los hijos, ¿sí? Puede ser por diversas razones: separación, divorcio, fallecimiento del otro progenitor por elección personal, ¿sí? Y este tipo de familias enfrenta también el reto de equilibrar responsabilidades tanto laborales como familiares. Sí, es la única persona que está al cuidado de sus hijos. Bien, luego tenemos familias de acogida, que son familias que cuidan temporalmente a niños que no pueden vivir con sus padres biológicos debido a circunstancias, problemas legales, abusos, negligencia, etc. ¿Sí? ¿Qué hacen estas familias de acogida? Propician un entorno seguro, estable, hasta que el niño pueda o regresar con sus padres biológicos o se le encuentre algún tipo de solución a largo plazo, como sería la adopción, ¿no? Sí, se utiliza mucho hoy en día las familias de acogida. Luego tenemos las familias adoptivas, ¿sí? Las familias estas que han adoptado a uno o más hijos, ¿sí? Y asumen toda la responsabilidad legal y toda la responsabilidad emocional como padres. Bien, tenemos procesos de adopción que pueden ser nacionales o pueden ser internacionales y pueden también implicar bastantes desafíos adicionales relacionados con eh, la integración de estos niños a la nueva familia. Y otra que le habías nombrado son las familias extensas, ¿sí? Que son familias que no solo incluyen a los padres y a los hijos, ¿sí? Sino que también incluye a otro tipo de parientes, primos, abuelos, tíos, ¿sí? Que viven en un mismo hogar, ¿sí? Teniendo siempre un vínculo estrecho. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Cada familia en sí, cualquiera sea el tipo de familia, aporta su propia dinámica y su propio desafío único, ¿sí? Pero todos comparten algo en común, que es proporcionar amor, apoyo
y cuidado a sus miembros. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, todo este desdoblamiento de lo que es el concepto de familia, además de ir caminando pasito a pasito sobre la inclusividad, nos indica que la estructura familiar no es un factor determinante para decidir si la familia es funcional o no es funcional. Antes se decía que una familia funcional era mamá, papá e hijos. Y si no tenías mamá y papá juntos, tu familia no era funcional. ¿Sí? Y poco o nada tiene que ver la forma que tenga una familia con su buen funcionamiento. Lo importante acá son los factores como es el cuidado, la armonía, la ayuda mutua, el amor, el respeto, la unión. ¿Bien? Perdón. Bueno, quedé con esa tosecita de la semana pasada que no se me va. Bien, entonces, ¿cuál es la función de la familia? ¿Sí? De acuerdo a eh, aliar las funciones de una familia están relacionadas con cubrir una serie de necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Una, la necesidad de tener, ¿sí? Refiriéndose a lo material, ¿no? Que son aspectos económicos y educativos necesarios para vivir, ¿no? Otra es la necesidad de relación, ¿sí? La familia enseña ¿qué? A socializarse, a comunicarse con los demás, a sentirse queridos, a querer, ¿sí? Y la otra es la necesidad de ser. La familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad, ¿sí? Además de autonomía a uno mismo, ¿sí? Bien, y una de las funciones que más peso tiene es la de esta vertiente socializadora de la familia, ¿sí? Bien, las personas adquirimos que valores, las conductas o las normas que son aceptables en la sociedad en que vivimos, ¿sí? Bien, entonces, perdón, la familia, ¿qué hace? Nos prepara para vivir en una sociedad, ¿sí? Desde un ambiente de seguridad que nos proporciona. Bien, y la familia también es que el primer entorno al que los niños acceden, ¿para qué? Para relacionarse y para aprender. ¿Sí? Y es ese uno de los motivos fundamentales que la familia puede cubrir esa necesidad básica que tengan para un buen ajuste psicosocial en la adultez. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí. Sí, Bien, bien, bien. Déjenme, estoy viendo el PowerPoint, no, el PowerPoint no, mentira. El PDF de ustedes para no perderme. Para no irme de tema, porque por ahí me voy. Bien. Bien, para cerrar el tema de familia y después seguimos con lo de diversidad. Es muy evidente que las familias han cambiado, ¿sí? Aunque quizás la aceptación social no las ha acompañado al mismo ritmo, ¿sí? Son muchos los estudios que ponen esto en relieve de que estas familias se encuentran con rechazo de la sociedad en la que viven, ¿sí?
¿Por qué? Porque muchas poblaciones tienden a quedarse estancados, podemos decir, en sus valores y en sus creencias, y les cuesta abrir la mente, como decimos nosotros. Entonces, cuando se produce un cambio social, ¿sí? El desconocimiento en general de la población tiene la característica de vaticinar unas consecuencias terribles a esa novedad. ¿Sí? ¿Cómo va a ser madre sola? No se puede. ¿Sí? Los hijos de parejas gays van a ser gays, seguro. ¿Sí? El novio de mi ex pareja manipula a mi hijo. O otra típica. Y si no tenés hijos, ¿cómo vas a hacer una familia? ¿O para cuándo los hijos? ¿No? Y todos esos prejuicios, todos esos estereotipos generan malestar en quien lo da y en quien lo recibe. ¿Sí? Entonces hay que normalizar un poquito más las nuevas formas de ser familia. ¿Sí? Que es fundamental tanto para los adultos como para los niños. Sí, y el tema también de respetar la decisión de cada uno, porque hay gente que ya sabe, por ejemplo, que no quiere hijos y no quiere hijos. Por ejemplo, yo tengo mi nuera, diría yo, porque el hijo de mi marido tiene 22 años, ella tiene 26, y no quieren hijos, ninguno de los dos. Y la gente mayor, lamentablemente, ¿qué hace? Ya hace 6 años que están. ¿Cuándo los Ujú. hijos? Y la piba no quiere saber nada, y el nene tampoco, y no les va a hacer cambiar de opinión aunque le pongas nada, porque ellos trabajan y les gusta salir de mochilero y no atarse con nada. Ellos dicen, un hijo te ata, porque en un momento van a tener que ir al jardín, a la escuela, y te van a atar. Ellos son de esa forma de pensar, y está bárbaro, yo los aplaudo. Yo Yo los aplaudo. realmente acepto todo. Me pasó, por ejemplo, no hace mucho, vieron que en las escuelas se da educación sexual, ¿no? Yo tuve una nena de 10. Hablando con otra mamá, me dice, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Yo dije, ¿qué le pasó? ¿Viste? Me dice, me mandó un mensaje la mamá de tal, ella tiene un hijo varón, y le escribe una mamá de una nena. Habían tocado un tema en la escuela de esto, de la orientación sexual de cada uno, y el nene de esta mamá eh, dio su opinión de que él acepta a todos como son por igual, no importa si le gustan las chicas, los chicos, imagínense, nenes de 10 años, hablando de este tema, y esta otra mamá de esta nena le mandó un mensaje a la mamá de este nene, diciéndole que ella no compartía lo que su hijo había dicho en la escuela, porque a su hija no la crían de esa manera, según su religión. Y se me hizo un escándalo porque este nene había dicho esto de que hoy en día hay parejas del mismo sexo y que hay que aceptar a todos por igual. Un escándalo se armó en la escuela por eso. Pero yo digo, una madre, persona adulta, mayor, no importa la religión que vos tengas, todo lo que fuera, atacar de esa manera a un nene de 10 años, yo digo, ¿qué valor le está enseñando su hija? Tiene una nuez de cerebro. Yo quedé helada, y esta mamá me dice, yo me siento re mal, porque dije, lo estoy criando mal a mi hijo. No, tu hijo no tiene que discriminar a nadie por su orientación sexual que tenga el otro, ni por su orientación sexual, ni por nada. En este caso era algo puntual. Pero le digo, esa mamá está enseñando, o esa familia, le enseña a su hija de que lo único que existe es el hombre y la mujer, y el hombre tiene que tener relación con la mujer y nada más. Y así pasa el tema de después de los chicos que tienen distinta orientación sexual, que se quedan, como dicen todos, en el closet y no salen. Y nada, por ejemplo, mi marido tiene un sobrino que es gay, ¿no?
Y él se fue a La Plata a estudiar porque nosotros vivíamos en Carué, un pueblito chico de 20.000 habitantes, y ahí él nunca dejó que vean que su orientación sexual, porque su Mm. papá muy machista decía, vos tenés que estar con las chicas. Le hacía tener no, amigas mujeres, solamente amigas mujeres. Y él se fue a La Plata a estudiar y ahí salió, se mostró cómo era. Y hace tiempo que viene a Carué y le dijo un día a la abuela de sangre, le dijo, ¿no te da vergüenza andar con esa remerita de red, viste, las musculosas Sí, de red que se usan ahora, y esos pantalones todo rotos? Y sutilmente el nene le dijo, nene, 22 años el pibe también, le dijo, abuela, ¿por qué no te metes en tu vida y abrís el cerebro para lo que hay nuevo? Y yo lo sí, miro y le digo, la verdad, mejor respondido imposible, porque estaba cansado el pibe, se tuvo que ir y años después demostrar lo que verdaderamente era, porque no lo dejaban ser. Y por ahí el hijo exacto. de esta señora más adelante se va por otra orientación y todo eso, y no lo va a dejar salir de esa mentalidad que tiene, por hijo, y sufren. Hay chicos que terminan matándose por esas cosas. Sí, sí, Es lamentable, pero se totalmente. terminan matando por esas cosas, porque no lo dejan ser como es. Y no es una enfermedad. No No, deja de ser tu hijo, tu sobrino, tu primo, tu amigo, tu hermano. Eso, no yo, sé, hay gente que entiende que porque sea gay o lesbiana o no sé, lo que sea, dejan de ser. No, no no, dejan de ser tu familia. yo siempre cuento, mi hija cuando tenía, creo que era jardín de 4 o de 5. Me acuerdo que era jardín, pero no me acuerdo si era de 4 o de 5. Un día sale del dormitorio que yo me río y me dice, mamá, yo quiero ser hombre. Yo le digo, bueno, hija, así mi contestación, bueno, hija, pobrecita se fue a la pieza de nuevo a jugar y yo me quedé pensando. Entonces vuelvo al dormitorio y le digo a mi nena, le digo, Cata, pero vos ¿por qué querés ser hombre? Porque después me puse a pensar, digo, a lo mejor me quería decir algo y yo no le di bolilla o algo así. Entonces voy al dormitorio y le pregunto a Cata, pero vos ¿por qué querés ser hombre? ¿Por qué me decís que querés ser hombre? Me dice, porque los hombres son más guay. Guay, primero y principal, guay, digo, ¿de dónde saca la palabra? Y le digo, ¿cómo más guay? Y sí, dice, los hombres, por ejemplo, manejan, los hombres, me dijo, eh, juegan al fútbol, dos cosas así como algo bien puntual de esa época que solo lo hacían los hombres. Entonces yo agarro y le digo, pero mami, por ejemplo, ¿no maneja? Sí. Y mami, en el cumpleaños de André, que es mi sobrino, ¿no jugó al fútbol? Sí. Entonces le digo, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hacen los varones. No es que el varón es mejor que la mujer, me dice ella. Entonces, bueno, está bien, soy nena, por Es lo que ejemplo. hablamos en una clase, una de las primeras clases cuando hablábamos de los juegos, que antes era la muñeca para las nenas y el camión para los nenes, y eso es prácticamente lo mismo. Exactamente. Acá en casa vos Mm. entrás y no sabés si tengo nena o tengo varón, porque tenemos las dos cosas. Y sí, porque yo también en casa, mi nene de 5 años tiene un bebote. Y Exactamente, es su sí. bebé. Sí, no, ¿Y qué va a acá decir? No, porque este de nena, no, eh, no. hasta te digo más. Toda la colección de autos cuando era chica, ahora ya no compra más, pero era obsesión por los autos y los dinosaurios en esa época. Mi hija le ha regalado a mi sobrina pebotes, por ejemplo, pero no le toqué la colección de autos. Por favor, que están ahí en la caja y eso no se lo toqué, no va a querer decir, Catalina, por favor, regalemos, por ejemplo, algún auto que tiene de colección, te dice, ni loca, y no le toqué los autos. Y yo siempre le digo, a mí me encantan los autos. Yo no te miro fútbol, por ejemplo, pero a mí los domingos no puede faltar la carrera en mi casa. Está prendido el televisor mirando la carrera y siempre me han, por ejemplo, cargado porque me encanta mirar la carrera. ¿Sí? Y eso no me quita ser más mujer o menos mujer. A ver, ay, para que lo agrando porque no veo nada, Vero.
No quiere que el nene de 3 años juegue con la muñeca de la hermana. Y eso que es joven, es verdad, pero a ver, un nene, el día de mañana, va a ser padre, ¿sí? Le va a cambiar los pañales, me imagino, no espero. Le va a cambiar los pañales a la hija, le va a dar de comer, le tiene que cocinar. ¿Y eso qué es solo ocupación de la niña? Sí, no, no. Es todo compartido y también tiene que aprender eso el varón. Y la nena tiene que aprender cosas de, de hombres en esa época, porque hoy en día creo que hay menos diferencia. Exacto. Pediatra, obstetra, totalmente. No, no, y todavía nos falta un montón. Mirá que hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta tanto, 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 tanto por seguir. Pero como les decía, todo lo que es el clima de hostilidad, ¿sí? Puede llegar a ocasionar también problemas psicológicos en los miembros de las familias estas no tradicionales, ¿sí? Bien. Con respecto a la diversidad cultural, la diversidad en realidad cultural se manifiesta en el ámbito familiar cuando la pareja proviene de diferentes culturas, ¿sí? Los hijos que nacen de esas familias se nutren de los aportes de ambos, ¿no? Los cuales se deben ¿qué? Conservar y difundir. Yo acá siempre que digo, por ejemplo, a ver, me pongo de ejemplo mi familia. En mi caso, yo vengo con una cultura, con unas normas, con unas tradiciones propias de mi familia. Mi esposo obviamente traía su cultura, sus normas y demás propias de su familia, ¿no? Cuando nosotros nos unimos, nos casamos, esas dos culturas y normas y demás y valores que traía cada uno, había que fusionarlas, que unirlas, pues si no crea conflictos, ¿no? Bien, una vez que se fusionó, creamos nuestra propia cultura familiar o diversidad cultural familiar, que eso es lo que nosotros le brindamos a nuestra hija. Bien, el día de mañana mi hija va a ir con una diversidad cultural familiar distinta quizá a la de su esposo, esposa, no sé qué tendrá el día de mañana, y van a tener que crear de nuevo su cultura familiar y así transmitirla a los hijos sucesivamente, ¿no? Entonces ahí hablamos de esto de la diversidad cultural que se manifiesta en el ámbito familiar cuando la pareja proviene de diferentes culturas, ¿sí? Pero también podemos hablar de diferentes normas, ¿sí? Para no ir tan lejos con la cultura. Lo mismo pasa con la diversidad cultural que se manifiesta dentro de las aulas, ¿sí? En las instituciones educativas, cuando, por ejemplo, los educadores, los maestros, los docentes, provienen de grupos culturales diferentes, ¿sí? El compartir el aula con niños diferentes, por ejemplo, de diferentes colores o diferentes costumbres, que lejos de ser un motivo de conflicto, debe motivar en nosotros actitudes de respeto e interés por aprender de los demás, ¿sí? ¿Y quién le enseña eso a los niños? La familia. Somos los principales, ¿sí? Yo siempre cuento también, mi hija cuando arrancó Jardín de 4, con ella iba Valentino en realidad, Valentino, que él tiene enanismo, y el primer día de clases escuchaba a un grupo de madres
a un grupo, no vamos a meter todas en la misma bolsa, hablando no muy gratamente de este nene, de qué iban a decir sus hijos cuando lleguen a casa, que esto, que lo otro, bueno, todo un escándalo por este nene. Yo a todo esto a mi hija no le toqué palabra, dije que llegue de la escuela y hable solita, y Cata llegó de la escuela y me dijo, mamá, tengo un amigo nuevo. Sí, le digo, hija, ¿quién? Se llama Vale. Sí, le digo, se llama Vale. Sí, me dice, pero él es pequeñito. Le digo, ¿cómo, hija, que es pequeñito? Sí, porque la señora nos explicó que él tiene un problema médico que es más bajito que nosotros, pero hace de todo. Y lo tomó tan natural la chica. Entonces, somos nosotros los que le enseñamos, ay, no, con este nene, por ejemplo, no te tenés que juntar porque los padres son de clase baja, o la madre limpia una casa, o es de color, o somos nosotros los que le enseñamos eso a los chicos. Y el chico lo transmite. Y el chico no lo aprende de la nada. Lo llevamos desde casa. Entonces nosotros abramos un poquito nuestra mente, nuestra cabeza, ¿sí? Y la diversidad cultural en la familia también se manifiesta también por las diferencias generacionales, ¿sí? Que también trae diferencias culturales, ¿sí? Porque no es lo mismo la cultura de un país de hace 70 años con la que es hoy en día, ¿sí? Hay variedad de generaciones. Entonces tenemos diversidad cultural. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, diversidad cultural en la familia es un término en realidad que se emplea para hacer referencia a las distintas creencias, costumbres, tradiciones que operan dentro de una familia. ¿Sí? Y ese término opera en dos niveles. Nivel o primer nivel, ¿sí? Que hace referencia a las diferencias culturales que existen entre una familia y otra, que pertenecen, digamos, a una misma sociedad, ¿sí? Quiere decir que dos familias no tendrán los mismos principios culturales a pesar de pertenecer a una misma zona geográfica, ¿sí? Pero se puede mantener todo lo que son los principios básicos, podemos decirlo. Y el segundo nivel de diversidad cultural se refiere a la variedad que existe dentro de una familia, ¿sí? La familia está formada por dos integrantes o más integrantes, ¿bien? Y cada uno de esos integrantes tiene una cultura que ha adoptado, como les conté antes yo, ¿sí? ¿Bien? Y cada individuo de la familia aporta elementos culturales diferentes, ¿sí? Que los ha heredado, que los ha adquirido a lo largo de los años. Y eso contribuye a la diversidad en el núcleo familiar. ¿Sí? ¿Bien? Bien. A ver, existen modos a través de los cuales un ser humano puede adquirir elementos culturales, ¿sí? Herencia de los padres, migración, el aprendizaje de la religión, las diferentes generaciones, como dije antes, ¿sí? Por ejemplo, esto de la diversidad, la más común, ¿no? Es la diversidad cultural por herencia de los padres, ¿sí? La familia es el primer entorno en el cual un individuo se desenvuelve e interactúa con otras personas, ¿sí? Entonces, los padres somos los primeros en transmitir elementos culturales a un niño, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que el niño se desenvuelva en una familia con dos padres, ¿sí? Tendrá influencia cultural de dos individuos diversos, ¿no?
a medida que el niño crece, esas dos influencias se van a fusionar en una sola, en las que quiere él. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Y de ese modo surge, digamos, esta nueva cultura en la familia, que sería la del niño, que no es idéntica a la de ninguno de los progenitores, pero que incluye elementos de los progenitores, ¿no? Pero el niño crea su propia cultura, ¿sí? Otra era la migración. La migración es otro de los elementos que contribuye a la creación de la diversidad cultural en la familia, ¿sí? Cuando uno o ambos progenitores migran a otro país, ¿sí? Y traen consigo elementos propios de esa cultura de origen. Bien, en la mayoría de los casos, todos esos elementos de la cultura de origen no es que se mantienen intactos, ¿sí? Sino que se amalgaman con aspectos culturales del país que esa persona ha migrado. ¿Bien? Que para no ir muy lejos, a ver, vieron que los cordobeses, los santiagueños tienen tonadas diferentes. Vale, cada uno tenemos tonadas diferentes. A mí me ha pasado, cuando mi nena tenía 2 años, nosotros nos fuimos a vivir a Santiago del Estero. Santiago del Estero, imagínense. Santiago del Estero. Mi niña prácticamente comenzó a formar todas sus frases cuando comenzó a hablar en Santiago del Estero. Y mi hija tenía tonada santiagueña. No era santiagueña, pero tenía tonada santiagueña. ¿Sí? Nosotros vivimos en Santiago del Estero hasta que yo tuve 4 años, cuando nos mudamos a San Francisco, Córdoba. Y cuando nos mudamos a San Francisco, Córdoba, que la nena comienza la escuela, la maestra me preguntó si mi hija, porque en el documento decía que había nacido en Santa Fe, éramos santafesinos, que por qué mi hija tenía la tonada distinta. Entonces le tuve que explicar al docente que mi hija en realidad sí nació en Santa Fe, pero a los 2 años nos fuimos a vivir a Santiago del Estero, entonces ella tenía la tonada santiagueña. ¿Qué pasó? Con el correr del tiempo, su tonada se le fue. Hoy en día, por ejemplo, no tiene la tonada santiagueña, pero uno va adquiriendo esas culturas del lugar donde ha migrado. ¿Sí? Pasa lo mismo con los cordobeses, ¿no? Que a uno es como que se le pega. ¿Sí? Bien. Después tenemos diversidad por elementos culturales aprendidos, donde no todos los elementos culturales son resultado de la herencia de los padres o del país, digamos, de origen. ¿Sí? Hay algunos elementos que se aprenden. ¿Sí? Bien, sabemos que el ser humano interactúa con grandes cantidades de personas diariamente, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, no sé, con amigos, en el gimnasio, ¿sí? Entonces, está en contacto con culturas particulares de muchos individuos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño, al interactuar con sus amigos, con sus compañeros, ese niño aprende elementos culturales de otras personas y lo integra a su cultura propia. Y ahí aumenta que la diversidad cultural. Bien, después tenemos la diversidad cultural como resultado de la religión, que también hemos tocado un poquito antes. ¿Sí? La religión es uno de los elementos de la cultura, ¿sí? Y puede dar forma al comportamiento de los seres humanos en distintos aspectos de su vida. ¿Sí? Justo hablando de esto, de la diversidad con respecto a la religión,
Mi hija este año le tocaba hacer catequesis, ¿no? Catecismo. Nosotros venimos de familia católica todos, desde mis abuelos muy católicos, bueno, mis padres, nosotros, y la última clase, porque acá, por ejemplo, catequesis, tenés catequesis para padres, que sí o sí tiene que asistir el padre, y catequesis para los chicos. Entonces, en la catequesis de padre, la maestra, sí, la coordinadora, preguntó cómo el niño, por qué el niño estaba haciendo catequesis. La mayoría de los padres, para no decir todos, en realidad somos 12, dijeron, y porque nosotros venimos de familia católica, entonces el niño tiene que hacer catequesis. Cuando me toca mi turno, yo soy muy abierta, yo conté que nosotros somos católicos, pero yo a mi hija la dejé decidir lo que ella quería hacer, si quería hacer catequesis o no quería hacer catequesis. Que yo no le iba a obligar, ¿sí? Que es una decisión que quería que ella la tome, y me han cuestionado en la iglesia, obviamente, de que yo no puedo no como imponerle, por decirlo de una manera, a mi hija que haga catequesis. Y me comparó con diciéndome, por ejemplo, si tu hija decide no ir más a la escuela, ¿vos vas a dejar que tu hija no vaya más a la escuela? Lo cual yo le contesté, mi hija debe ir a la escuela, ¿sí? Porque tiene que formarse académicamente y además de que es obligación que mi hija asista a la escuela. Catequesis no es una obligación, yo le estoy imponiendo a mi hija que sea de una religión que quizás ella no lo quiere ser. Entonces yo la dejé decidir si ella quería ir a catequesis o no quería ir a catequesis. Si estuviese mi abuelo vivo, por ejemplo, me estaría dando una buena cachetada diciéndome que mi hija sí o sí tiene que hacer catequesis porque la familia es religiosa y toda la historia. Eso es diversidad cultural como resultado de una religión. Y si mi hija termina catequesis y el día de mañana se enamora de, por ejemplo, a ver, una persona atea o de otro tipo de religión, también va a tener diversidad cultural como resultado de una religión. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, los católicos celebran la Navidad para conmemorar el nacimiento del niño Jesús. ¿Sí? Los judíos celebran, ¿cómo se llama? Hanukkah, ¿sí? Que es una fiesta que dura 8 días consecutivos, donde se festeja la derrota del Antico a manos de los macebos, por ejemplo. Cada uno tiene su tradición. A mí me pasa que la Iglesia Católica no me deja No, mira que hoy en día, Rosa, eh, bueno, depende también en qué ciudad estás. Pero ¿se acuerdan que hace unos años atrás, por ejemplo, para ser madrina, padrino, tenías que estar bautizado, confirmado y demás? Bueno, hoy en día, solo, por ejemplo, tenés que tener el bautismo. Eh, pero, bueno, cuando yo me casé hace 12 años atrás, mi marido, yo me casé por civil, me hubiese gustado casarme por iglesia, pero él, por ejemplo, no tiene hecha la confirmación, lo cual obviamente no nos dejaron casar por iglesia, eh, pero, por ejemplo, sí lo dejaron ser padrino de su sobrina.
cuando antes no te dejaban. No sé, es raro todo. La religión es media complicada y hay cosas que, mirá que vengo de, como les dije antes, del catolicismo y demás, pero ahora de grande no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que es como hablar de política, algo así. Y por último, tenemos, por ejemplo, la diversidad cultural debido a esto de la brecha de generaciones, o la brecha generacional que hablamos antes, que es un término en realidad que se emplea para hacer referencia a las diferencias que existen entre una generación y la otra. ¿Sí? Es la separación social, cultural y política que se extiende entre padres, hijos, abuelos, bisabuelos y demás. ¿Sí? En las familias en sí existen por lo menos dos generaciones, padres y las de los hijos, mínimo. ¿Sí? Y en ocasiones también se encuentra presente esta generación de los abuelos y de los bisabuelos, los que tienen suerte. ¿Sí? Este orden de ideas, ¿sí? La existencia de dos o más generaciones, garantiza la diversidad cultural. ¿Sí? Y se debe a que cada generación tiene valores y tradiciones propios, que se modifican, ¿sí? O desaparecen con la llegada de las nuevas generaciones. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Termino con lo último que me queda de esto. Total, arrancamos 15 minutos después, total, sí, porque yo me olvidé que tenía que dar clase. Qué vergüenza. Me da vergüenza decirlo. Creo que no, de los 2 años estoy, en la segunda vez que me pasó una vez, me pasó también. Que si no me mandaban un mensaje no daba clase. Nosotros Y estábamos en el grupo que hicimos de apoyo preguntándonos, era hoy, ¿no? Era hoy, era hoy. yo, no, les juro, chicas, primero que pensé que era miércoles. Y los miércoles tengo el mismo curso que di antes, pero de otro mes. Entonces es prácticamente lo mismo. Yo leo auxiliar de farmacia. Y dije, bueno, tengo clases de 2 a 3 y después recién a las 5 de la tarde dije, bueno, me voy a dormir una siesta. Y terminé de dar clase, me fui al baño y agarré el teléfono y ahí leí un mensaje de una alumna, creo que tenemos clase hoy. Y yo dije, ¿quién será esta alumna? Cuando entré a ver en qué grupo estaba, martes 15 horas. Y miré el teléfono y dije, hoy es martes. Y no había dado clase. Me olvidé. Perdón. Pero bueno, acá estamos. Por eso, lo último, niveles de diversidad cultural en la familia. ¿Sí? La diversidad cultural de la familia se desenvuelve entonces en dos niveles. El primer nivel es colectivo, ¿sí? Y el segundo nivel sería un nivel individual, ¿sí? El primer nivel, ¿sí? Que se considera la familia como una organización colectiva, donde sus miembros actúan como un todo, ¿sí? Ese primer nivel, perdón, de la diversidad cultural señala que una familia no es culturalmente idéntica a otra, ¿sí? Por más que se desarrollen en una misma comunidad. Y se debe a que cada familia practica, cada familia adopta las creencias que considere pertinentes para su buen desarrollo. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos el segundo nivel de diversidad cultural, ¿sí? Que considera a la familia como una organización de seres individuales, ¿sí? Cada uno tiene cultura propia, ¿sí? Y dentro de una familia habrá tantas culturas como miembros tenga esa familia, ¿sí? En cierto punto, ese segundo nivel de diversidad cultural se relaciona con las brechas generacionales, ¿sí? Cada cultura o la cultura de un individuo varía en relación con la generación perdón, que pertenece, ¿no? Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien, próxima, ay, acá está.
Próxima clase. Bien. Bien, vamos a entrar más en el tema de la diversidad, ¿sí? Y vamos a entrar en lo que sería, creo que lo tengo mal distribuido el campus virtual, estaba viendo. Próxima clase, bájense. ¿Qué es la diversidad? Y váyanse más abajo, en el último, que dice diversidad en la escuela. ¿Sí? Así después vemos todo lo que es familia con un hijo con discapacidad, los conflictos y las necesidades educativas especiales. Ahora se los voy a cambiar de lugar, porque en realidad diversidad en la escuela iría después de lo que dice que es la diversidad. Ahí me he confundido yo de orden. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bien, les pido otra vez mil disculpas por mi olvido. Ahora sí, si Dios quiere, nos vemos el martes. Rosa, decime. No sé si querías decir algo. ¿Levantaste la manito? ¿O estarás saludando? Bien, entonces, ahora sí, si Dios quiere, nos encontramos el martes a las 15 horas, ¿sí? Y cualquier cosa me escriben, por favor, para que no me olvide. Les mando un beso enorme y que tengan una hermosa semana. Bien, Rosa, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima.